Mientras llega la resolución del juez Gálvez, hay otro caso que evidencia una trama para conseguir réditos económicos desde posiciones de poder. Hablamos de TCQ. Mientras el proceso legal se resuelve, la terminal busca alternativas para comenzar a funcionar y acuerdos entre las partes pudieran resolver el impasse de la terminal de contenedores. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFPagoTCQ. A continuación la nota sobre la postura de la empresa APM. El 8 de marzo de este año, APM Terminals compra la terminal de contenedores de Barcelona, la cual tenía bajo su cargo el manejo de la terminal de contenedores Quetzal. APM Terminals adquiere las acciones de TCQ, ignorando la situación de corrupción que lo rodean. Nosotros nos enteramos de los alegatos 5 semanas después de que nosotros compramos TCQ. Estábamos alarmados, no lo podíamos creer. Después de 5 semanas de la decisión lo descubrimos y lo primero que nos enteramos es que el director fue arrestado y que las oficinas se vieron allanadas y luego los vendedores tenían un arresto internacional contra ellos. Las primeras acciones que tomó APM Terminals fue informarse acerca de la situación con las personas que dirigían TCB y reunirse el 15 de abril con autoridades del país, entre ellos la Embajada de España en Guatemala, para conocer a profundidad lo que esta situación representaba. APM Terminals recibe la primera solución por parte de Guatemala el 15 de julio. Las expectativas del Estado de Guatemala es que APM Terminals haga la reparación y que acuerde a todas las otras condiciones de la propuesta, tal como la declaración de nulo del usufructo y que se reemplace el acuerdo de usufructo por un acuerdo de concesión que apruebe el Congreso. APM acepta la propuesta planteada por el interventor de TCQ, pero asegura que se solicitará el regreso de los $43.2 millones de la reparación civil al Estado de Guatemala a las personas que ocasionaron esta situación. Esto va a tener un impacto grande en nuestro plan de negocio. Yo, por supuesto, voy a tratar de recuperar esos montos de aquellos que yo creo que causaron este problema. Además, APM ha solicitado al Estado de Guatemala que el periodo de concesión sea extendido a 25 años, en lugar de 21 años, lo que permitiría recuperarse aún más de los daños ocurridos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted se preguntaba qué pasaba con el caso de la terminal de contenedores Quetzal TCQ. Aquella trama en donde también la CICIG y el MP nos mostraron una supuesta estructura, un supuesto acuerdo, en donde también el exbinomio presidencial del PP buscaba sacar una ventaja económica. Ese es el tema de la noche. Puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SFPagoTCQ. Hay una alternativa, una propuesta, el interventor la ha dado a conocer y de eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Hagamos un poco de memoria de TCQ porque la gente lo ha dejado un poco, bueno, el caso de cooptación nos ha quitado un poco la atención, pero ¿qué sucede con la terminal? Sí, vean, leyendo ya algunos comentarios, yo creo que hay un par de elementos que es importante volver a colocar sobre la mesa. Primero, recordemos TCQ, Terminal de Contenedores Quetzal, es una sociedad anónima constituida en Guatemala, cuyo propietario mayoritario es TCB, Terminal de Contenedores de Barcelona. Es bajo la dirección de TCB que en el 2012 se da toda esta trama corrupta para negociar el contrato de usufructo oneroso con Otto Pérez Molina, Valdetti, Monzón, Alan Marroquín. En resumen, pago de soborno, y el pago de los 30 millones de soborno. En enero del 2016 viene la empresa APM, que es parte del grupo Maersk, que es una empresa holandesa, y compra algunas operaciones de TCB en Guatemala y en otros países del mundo. Al comprar las operaciones de TCB en Guatemala, compra TCQ. 5 semanas después de adquirida TCQ por el grupo APM, ¡pum!, salta la bomba del escándalo de corrupción. Capturan a Juan José Suárez, gerente de TCQ, que había sido colocado ahí por los españoles, por TCB. Se dicta la orden internacional contra Ángel Pérez Maura, que es el presidente del grupo TCB. O sea, los que participaron de la negociación corrupta
fue TCB, Terminal de Contenedores de Barcelona, que fue el dueño originario de TCQ. Entonces, APM ve todo este escándalo, salta el caso de corrupción y se levanta entonces el esfuerzo de la PGN por declarar nulo un contrato que es fraudulento porque se utilizó la figura del usufructo cuando debió haberse utilizado la de la concesión, además del pago de soborno. Luego de haber sopesado que, por ejemplo, la lesividad iba a ser un camino más complicado. Y que ya no cabía lugar la lesividad por los plazos. Entonces APM dice, tiempo, muchacho. Yo soy tercero de buena fe. Yo le compré las operaciones a ese grupo sin saber el lío en el que estaba metido. ¿Es tercero de buena fe, Estuardo, APM? ¿No hacen due diligence o algo así? Cabal, esa era la palabra que iba a utilizar, que es lo que toda empresa internacional comprando operaciones de ese nivel hace. Es un due diligence. De hecho, cuando se compran y se hacen estas operaciones, hay un espacio, ¿verdad? Se le llama, tiene diferentes nombres, de Media Room o de Information Center, lo que sea, que es donde está la disponibilidad de toda la información, desde la información contable, la información laboral, los riesgos que hay que arreglar, que no hay que arreglar. Si mira, hasta para comprar un apartamentito, uno va primero a ver el apartamentito, uno va a ver todo, si no tiene alguna cuando uno solicita un financiamiento, todo lo que investiga. O sea, y ya te imaginas una relación de este nivel. Ahora, yo lo que creo es que esa propuesta, mira, y todo el mundo la puede considerar magnífica, pero este caso tiene situaciones que todavía no han sido resueltas. Y eso, y antes de cualquier resolución, y yo no sé, yo aquí no, hasta este punto, yo no sé si el interventor puede negociar, que es una pregunta que yo legalmente hago. Si el interventor lo mandaron a hacer un negociador. Si tiene esa potestad. Tiene esa potestad o no la tiene. Vamos a la primera pausa, nos quedamos con ese interrogante, vamos a seguir profundizando sobre, esta propuesta que lanza el interventor Eisenstadt. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Pago TCQ. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro con el tema SF Pago TCQ. Vimos ahí que Philip disentía un poco de lo que decía Estuardo. Sí, lo que pasa es que no hay que hablar ex post. Hoy ya sabemos toda la trama. En enero de 2016 nadie sabía que hubo un pago de soborno por ese contrato de usufructo oneroso. La PGN había iniciado un proceso de nulidad en el 2015 y había sido desechado por orden presidencial. Entonces, el due diligence que hace APM no tenía cómo enterarse que había ese pago de soborno. Es más, las investigaciones de MP y de CICIG es hasta febrero que arman toda la trama y descubren el pago de soborno por el caso TCQ. Entonces, ahí es donde APM, yo sí creo que es un tercero de buena fe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando procede el caso judicial, básicamente el Ministerio Público presenta un proceso de extinción de dominio y se hace una intervención de la empresa. Ahí se nombra al interventor Alexander Eisenstadt. El interventor tiene una función que es tratar de regularizar la operación de la empresa que está interviniendo. Entonces, él como interventor se enfrenta a un dilema que ya lo analizamos aquí y era, ok, hay un contrato fraudulento que se tiene que declarar nulo. Hay un tercero de buena fe que compró operaciones en 10 países y no tenía la menor idea, como no sabíamos todos los guatemaltecos, que había habido una negociación espúrea. Y luego hay una terminal de contenedores que estaba en un 90% terminada y que el puerto Quetzal, la empresa portuaria Quetzal, no puede operar. Entonces el interventor básicamente lo que tiene que hacer es encontrar una salida jurídica a esa maraña. Porque si los propietarios de TCQ en el 2016 hubiera sido TCB, que proceda a la extinción de dominio y que el Estado de Guatemala inicie una nueva concesión. Pero como hay un tercero de buena fe, si viene el Estado de Guatemala y le arranca, es decir, declara la nulidad, ese tercero de buena fe puede demandar tanto a TCB por venderle un activo sucio como al Estado de Guatemala.
Y entonces ahí pasa el caso de Ferrovías. Es que el caso de Ferrovías es exactamente lo que no tenía que ocurrir. Ahora, pero la Procuraduría General de la Nación ha dicho, momento, esto tiene un proceso, se tiene que terminar, esto, si se quiere agilizar, debería APM pedir la nulidad ellos mismos, porque hay un proceso que inició la PGN. No nos estamos adelantando, no está diciéndole el interventor Eisenthal o no está dando demasiada información antes del momento que resuelva la PGN. ¿Néstor? Mira, yo posiblemente la primera pregunta que le haría directamente a Eisenthal es si él no tuvo alguna relación profesional con los mismos abogados de APM, ¿verdad? Eso es lo primerito que yo te preguntaría, Eisenthal. Y creo que lo tenés que aclarar y aclarar públicamente. Porque eso ya entramos a un conflicto de intereses heavy, ¿verdad? Pesado. Hay una cifra, 43 millones de dólares. Sí, pero luego mi punto es que posiblemente sí lleguemos al escenario que está pintando Philip. Que yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo con tu escenario por una razón sencilla. Primero hay que agotar todas las instancias que tenemos. El mismo presidente ha dicho que podría ser un declarado por la PGN, ¿verdad? Y la PGN ya había emitido anteriormente una opinión y luego yo creo que esa opinión, por lo menos de PGN, con la licenciada Morfín se mantiene, ¿verdad?, acerca de que este contrato puede ser un contrato dañino. Es un usufructo, básicamente, es lo que se está dando. No es en propiedad ni nada, no se puede porque es un bien del Estado, artículo 121 de la Constitución, solo se puede usufructar. Eso es realmente lo que está pasando. Si no agotamos todo eso antes, y además, ¿qué pasa con los otros que están a la par? ¿Qué pasa con los otros que están alrededor? Que empezaron también a cuestionar el origen de ese usufructo. Es que el origen de ese usufructo tiene problemas serios, y eso está en tribunales. No hemos resuelto todo eso como para siquiera empezar a decir ya cómo se va a solucionar eso. Es que para empezar, de entrada ya hay un conflicto de jurisdicción, de competencia, mejor dicho, en el sentido que la PGN inició un proceso de nulidad ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Pero el usufructo oneroso es una figura de derecho civil. Entonces hay quienes dicen que en lugar de pelearse en un tribunal de lo contencioso administrativo, la nulidad se debería de pelear a nivel de un juzgado civil. Ahí la ruta, si se llega al acuerdo, es que cuando se establezca o se dilucide, si es por lo contencioso administrativo o por la vía civil, APM se tiene que allanar. Básicamente decir, yo acepto que el contrato original es nulo. Que ahí, otra vez, ya APM pero ahí entonces tendría que entrar a competir por el usufructo con cualquier otro. Pero es que aquí es donde viene la segunda parte de la ecuación, y es, bueno, la segunda parte de la ecuación es, hay una terminal que la pregunta es, ¿quién la puede operar? Y hay una inversión también. Y hay una inversión con una deuda de, ¿qué? 180, 190 millones de dólares. Deuda que está apalancada a un proceso, a un esquema financiero que básicamente solo dos empresas se sintieron atraídas por esa, que era TCB, Barcelona, o Maersk. En el mundo hay 3, 4 empresas que pueden operar estos puertos. TCB, APM, Hutchinson, y hay una empresa china. Y paremos de contar. Entonces, ¿qué ocurre? El gran problema que hay aquí es que si se saca una licitación internacional, va a pasar por lo menos 2 años en que se pueda iniciar realmente el proceso de la concesión. Y en esos 2 años, ¿quién va a correr con el pago de los intereses por la deuda? Porque la deuda ahí está. Si el Estado de Guatemala interviene y no hace operativa la terminal en un corto plazo, va a ser un activo que solo genera una erogación de caja, porque hay que pagar los intereses de esa deuda. Y si el activo no está operando, ¿dónde va a salir el dinero? Por eso les digo, lo peor que nos puede pasar es otra vez el caso Ferrovías. Ahí el Estado de Guatemala es propietario de la red ferroviaria y opera. No, tuvimos que pagar 100 millones de dólares en costas civiles a la empresa norteamericana. Y aparte le ha incluido en un gasto de 20 millones costo del aprendizaje, costo del aprendizaje, lo voy a decir casi como yo lo digo en la radio, costo del aprendizaje de nuestras muladas, pues.